Olis, mi nombre es Ornella Pagliari y bienvenidos a un nuevo video. Para este nuevo video quise contarles un poquito sobre el apóstol Pablo y qué podemos aprender de él. Y me refiero en sí a la persona, al apóstol. No voy a tocar tal vez su teología ni tampoco me voy a poner como a desarrollar o a saber más o menos qué enseña en cada una de sus cartas o epístolas. Así que empecemos. Voy a empezar dando un poco de introducción sobre Pablo, quién era, quién no era, qué hizo, qué no hizo. Y pues bueno, quiero empezar diciendo que él era judío, era una persona letrada, él venía de la tribu de Benjamín, siempre andaba citando filósofos, sabía hebreo, griego, arameo y latino, o sea, era una persona culta, era una persona que sí sabía y creció y se desarrolló y tuvo una formación de fariseo, o sea, era fariseo. Y pues bueno, vamos a enlistar o a enumerar, como normalmente lo hago en mis videos, las 5 cosas que nosotros podemos aprender sobre el apóstol Pablo. Y la número 1 es que Dios perdona cualquier cosa y cualquier pecado. Muchas personas piensan que su pecado es demasiado grande y que Dios no los va a perdonar, o piensan que Dios no va a poder hacer el milagro en una persona y cambiarlo por completo. Nosotros, al estudiar la historia de Pablo, que antes era Saulo, a estudiar a Pablo como Saulo, nos damos cuenta que pues él, como dije en un principio, era fariseo, que perseguía y asesinaba a personas que se congregaban, o más bien que se reunían en el nombre de Jesús. Personas que buscaban extender el evangelio, extender las buenas nuevas, y Pablo los perseguía y los asesinaba. O sea, no perseguía a cualquier persona, sino a las que se reunían en el nombre de Jesús. Entonces, a partir de que tuvo esta aparición y Jesús le dijo, ¿por qué me persigues?, Pablo tuvo esta conversión. Yo me imagino que todos conocen ese pasaje tan importante en la vida de Pablo. Y a partir de eso, pues Pablo tuvo esa conversión, ese arrepentimiento y recibió ese perdón de parte de Dios. Entonces, viendo que Pablo asesinaba a personas, pues yo creo que Dios puede perdonar cualquier pecado, siempre y cuando nosotros tengamos fe y tengamos un genuino arrepentimiento. Número 2. Otra cosa que aprendemos sobre la vida de Pablo es su fidelidad al ministerio. Una vez que fue convertido, que fue perdonado y que él se arrepintió, Pablo se dedicó completamente al evangelio. Ir de ciudad en ciudad, ir extendiendo el evangelio, aprendiendo, plantando comunidades de fe en diferentes ciudades, enviando cartas. Así él estuviera enfermo o él estuviera encarcelado, él siempre estaba predicando y haciendo lo que precisamente nos mandó Jesús. Nos mandó él a predicar, a extender su evangelio a cada rincón de la tierra, extender nosotros su evangelio. Entonces, nosotros también debemos aprender eso de Pablo, que a pesar de que tal vez él estuviera enfermo, de lo complicado que sería tal vez enviar una carta o lo complicado que sería hacer un viaje misionero, pues no, eso no le interesaba a Pablo y él seguía en la obra misionera. Entonces, sí, también nosotros aprendemos eso de Pablo, que siempre se mantuvo fiel al ministerio, al evangelismo, a extender la palabra de Dios. Número 3. Una mala religión, porque hay buena religión y mala religión. Una mala religión va en contra de Dios, eso no va de acuerdo a Dios. Y uno de los mejores ejemplos, pues, es Pablo, o Saulo, mejor dicho, antes de ser el apóstol. La primera vez que aparece Pablo en la Biblia es cuando están apedreando o matando a Esteban. Y justo cuando está pasando esto, Esteban ora por sus enemigos, le pide a Dios que perdone a sus enemigos y que tenga misericordia de eso. Y al mismo tiempo Pablo, o Saulo, mejor dicho, me confundo, Saulo está
orando o está pidiendo o está matando a gente por Dios o para Dios. Entonces tenemos aquí un gran ejemplo de una mala religión y una buena religión. Esteban sí tenía a Cristo en su corazón. Esteban sí sabía lo que era en realidad morir por el evangelio, o tal vez Esteban sí tenía en claro lo que tenía que hacer por sus enemigos. Y Saulo, al tener una mala definición o siendo fariseo y no teniendo a Cristo en su vida, mucho menos en su corazón, pues él creía que su religión estaba bien y su religión estaba siendo de acuerdo a como debía ser, y creía que eso lo estaba haciendo para Dios. Entonces, hermano, tú hoy debes de tratar de examinarte y checar si estás teniendo una verdadera religión o una buena religión ante Dios. Y espero después hablar en otro video sobre una buena y una mala religión, porque la palabra, creo, entre nosotros los cristianos está muy satanizada y está mal decir que el cristianismo es una religión. Pues eso es, hermano, es una religión, y si tú no estás llevando una buena religión, es ahí donde debes de checar y de cacharte. Porque muchas personas piensan que por defender el evangelio se tienen que andar peleando, deben de andar acusando a todas las personas que no están de acuerdo a cómo ellos viven el evangelio, que no están de acuerdo a su denominación, y ahí andan peleándose, ahí andan acusando a las personas y piensan que eso es defender el evangelio. Y justamente esto va de la mano con el siguiente punto, el punto número 4, que es tener un verdadero celo por guardar la palabra de Dios. En este punto, en el punto número 4, vemos la diferencia en guardar un verdadero celo por la palabra, que lo hizo Pablo después, y el tipo de celo que guardaba Saulo, literal, hasta llegar a matar a otras personas. Saulo creía que debía defender así la palabra de Dios, que debía él de matar a las personas, de tener ese tipo de celo por la palabra de Dios, olvidándose de uno de los mandamientos: no matarás, olvidándose precisamente de lo que él defendía, que era la ley, olvidándose de uno de los mandamientos, que era no matarás. Entonces, nosotros debemos de ver si tenemos un verdadero celo por guardar la palabra, o si nada más tenemos ganas de estarnos peleando, o si nada más lo hacemos de dientes para afuera, o si tenemos por ahí algo de Saulo en nuestro corazón. Número 5. Otra de las cosas que nosotros aprendemos del apóstol Pablo es que él siempre fue inflexible con el pecado. Nunca fue así como de, bueno, pues te la paso, me hago de la vista gorda o algo así. No, él siempre en sus cartas confrontó y reprendió el pecado que veía a las comunidades de fe que él les enviaba la carta. Entonces, hermanos, yo los exhorto a eso, a ser inflexibles e intolerantes con el pecado, principalmente y primero con el de nosotros mismos. Yo siempre los voy a invitar a hacer introspección, a cacharse, a saber cómo reaccionan, a tratar de, por ejemplo, en la noche, examinar el día, cómo me comporté, qué hice, porque tal vez hay pecados que tal vez nosotros no nos damos cuenta que cometemos. Entonces, ser inflexible con el pecado, primero de nosotros mismos y después con tu prójimo, con tu amigo, con tu hermano, con tu mamá, con quien tú quieras. Pero lo importante aquí es tener un equilibrio. Por ejemplo, si vas a exhortar a algún hermano tuyo, si tú estás viendo que está pecando y tal vez tu hermano lo está haciendo deliberadamente o porque quiere, o tal vez no se está dando cuenta de su pecado, pues tú exhórtalo o tú invítalo a no pecar, pero mantén el equilibrio. No seas una persona dura, o no seas una persona que nada más está señalando el pecado de los demás o lo está haciendo de una manera muy reprensiva, sino sé como Pablo, que no toleras el pecado, pero lo haces con equilibrio, de una manera tranquila, de una manera pasiva, con amor, siendo tierno. Y en 1 Tesalonicenses 2:7 vemos precisamente eso de Pablo, que tenía un equilibrio.
Y pues bueno, hasta aquí el video, espero les haya gustado, espero les sirva de algo estos 5 puntos que traté de destacar del apóstol Pablo. Se pueden destacar muchísimos más simplemente de él como persona. Creo que yo en general soy como muy me gusta mucho la teología paulina. Él escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, entonces creo que me inclino mucho hacia la teología paulina. Y pues espero les guste, espero les sirva, espero lo apliquen en su vida todo lo que podemos nosotros aprender del apóstol Pablo, obviamente sin ponerlo primero, porque muchas personas como que alaban mucho a Pablo, muchas personas como que lo ponen a él en primer lugar antes que a Jesucristo, o se inclinan más hacia la teología muy paulina y dejan de lado totalmente las enseñanzas de Jesucristo. Entonces pues yo los invito a que tomen en cuenta estos 5 puntos que traté de destacar de él, pero sin dejar de lado a Jesucristo. Y pues bueno, no olviden dejarme en los comentarios qué les pareció el video. Tampoco olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. Recuerden que yo tengo redes sociales, que es Ornella Arriola, y el Facebook de mi mamá, que es Conciencia Líquida. Denle like para que puedan estar por ahí viendo nuestras publicaciones. Y pues eso es todo. Adiosini.